Bueno, estamos muy cerquita ya para comenzar. Bienvenidos a todos. Buenas noches. Bueno, para los que no me conocen, yo soy Rodrigo Miranda, estoy acá en Argentina, en la provincia de Mendoza. Tenemos aquí el grupo de Noágidas aquí en Mendoza y bueno, también un grupo internacional virtual, la comunidad, sí, que va creciendo. Y bueno, gracias al Eterno, con la ayuda de Él siempre, vamos conociendo más personas monoteístas en Latinoamérica. En esta noche tenemos el agrado de tener la visita de Nehemías Martínez. Nehemías Martínez es profesor de matemática. Él lidera el grupo de Shuret Mijá, ¿sí? Que es un grupo de muchos noágidas de Latinoamérica. También lidera el grupo de noágidas universales, ¿sí? Y bueno, hoy lo tenemos de invitado en esta noche para que nos dé un tema importante, interesante, ¿sí? Leyes adicionales para noágidas. Así que sin quitar más tiempo, le voy a entregar a Nehemías. Después de que Nehemías termine de hablar, pueden hacer preguntas. Vamos a darle lugar a él ahora en esta noche. Hola, Nehemías, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas noches, feliz séptimo. Hola Rodrigo, hola a todos, feliz séptimo día. ¿Cómo están todos? Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor para mí poder estar ahora adelante, pudiendo dar esta charla, esta disertación con todos ustedes para que podamos aprender juntos. Es un tema bastante interesante el que tenemos en esta noche. Así que, sin más que decir, vamos a empezar con el tema que nos corresponde y que nos compete en la noche de hoy. Antes de ello, vamos a hacer algo para que vayan haciéndolo ustedes mientras vamos explicando. Vamos a tratar de ver algo importante del tema. Voy a pasar en el chat de Google Meet. Como estaba diciendo, les puse en el chat de Zoom una pequeña encuesta que van a ir haciendo todos ustedes. Pueden hacerla ahora, pueden ir haciéndola ahora mientras vamos explicando algún concepto importante. Son 5 preguntas muy sencillas, no tienen nombre y apellido, no van a saber quién es de quién, así que no se preocupen, todos los que están en la sala pueden hacer. Y después, posteriormente, voy a proyectar en pantalla el gráfico de tortas o el gráfico circular, como se dice, para ver la encuesta o la estadística que vamos a hacer de este formulario que acabo de mandarles en el chat. Ya van a ver de qué se trata, así que pueden ir respondiendo tranquilamente. Un tema interesante de esta noche es las leyes adicionales para los Bnei Noach. Uno dice, wow. Y eso corresponde a la primera pregunta que está escrita en ese formulario, ¿sí? Ustedes me avisan cuando vayan contestando. Es más, yo voy revisando acá justamente en la computadora las respuestas que vayan llegando. Por ahora tenemos 2 respuestas. Cuando hay un poquito más, vamos proyectando, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de la clase? Va a ser el siguiente. El primer objetivo va a ser, mediante el texto que vayamos a leer, la cuestión es razonar acerca justamente de, en la Torá, en toda la Torá, podemos ver alguna insinuación o algún lugar, o podremos demostrar que existen leyes adicionales a lo que todo el mundo, me imagino que está presente acá, ya conoce cuáles son las 7 leyes de Noah. El otro objetivo que vamos a tratar es tratar de ver 2 errores comunes que cometemos las personas al leer algunos comentaristas o al leer algunos comentaristas y sabios de la Torá. Comentarios quizás del texto de la Torá, de la Perashá, y cómo nosotros generalmente lo tomamos o lo interpretamos. Y el otro objetivo que vamos a tratar con respecto, finalizando esta encuesta, es con qué fin hicimos todo esto. ¿Se entiende el objetivo? Me gusta empezar así porque esa es la dinámica que utilizan los rabinos que más admiro, que es el rabino Natan Menashe. Así que sin más que decir, vamos a empezar. Texto que vamos a analizar en esta noche se encuentra en la Parashat Vayetze. El texto se encuentra en Bereshit, en Génesis, capítulo 29. Les digo el versículo desde el 21 hasta el 30. Vamos a leer ese texto, un texto bastante curioso, y vamos a ver qué es lo que dice este libro que vamos a tomar en esta noche, que es un Humash de la edición Gutnick. Antes estaba en inglés, ahora está en español, lo pueden comprar, lo pueden adquirir en cualquier librería judaica.
Vamos a ver cómo vamos con la encuesta. Hasta ahora 14 personas. Bueno, creo que es suficiente para poder proyectar la primera pregunta de la noche. ¿Sí? Vamos a ver si puedo compartir aquí pantalla para que sea, puedo poner el gráfico. Vamos a esperar que cargue un poquito. Exacto. Bien, hasta ahora hay 14 personas acerca de la primera pregunta, que es sencilla. Dice, ¿sabes cuáles son las 7 leyes de la humanidad? Y el 100% me respondió que sí. Como todos los que están en esta clase saben cuáles son las 7 leyes universales, la primera pregunta del texto o de la noche va a ser, quiero que me digan cuáles de las 7 leyes universales se encuentran en este texto que vamos a leer en esta noche. ¿Estamos? Vamos a leer. Pueden seguir ustedes con lo que acabamos de decirles. Vuelvo a repetir. Génesis 29, 21, empiezo a leer. Contexto. Ustedes conocen la famosa pelea que hay entre los hermanos, Jacob, Esaf. Todos conocemos un poquito la historia. Jacob se termina escapando de la casa de su papá, porque hubo aquí como una especie de engaño. Esaf se enoja y bueno, Jacob sale de la casa. Se va por mucho tiempo y llega a lo de Labán. Y ahí nos encontramos en este texto para situarnos en la historia. Dice, Jacob dijo a Labán, dame a mi esposa, pues mi tiempo se completó y déjame venir a ella. Labán reunió a toda la gente del lugar e hizo un banquete. Luego por la noche, Labán tomó a su hija Lea y la llevó a él. Y él vino a ella. Labán dio a Zilpá, a su criada, a su hija Lea, como sierva. Luego por la mañana, Jacob vio que aquí era Lea. Y le dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿Acaso no trabajé contigo por Rachel? ¿Por qué me has engañado? Labán le dijo, en nuestro lugar no hacemos semejante cosa. Entregar a la menor antes que a la mayor o primogénita. Termina la semana y te daremos también a la menor a cambio para mí durante otros, bueno, a cambio del trabajo que vas a hacer para mí durante otros 7 años. Ok. Jacob hizo exactamente eso, completó la semana correspondiente y después le entregó a su hija Rachel como esposa. Labán dio a su criada Bilhá a su hija Rachel como sierva. Y bueno, ok, después termina el texto, Jacob vino a Rachel y termina diciendo, también amó a Rachel más que a Lea. Trabajó con Labán otros 7 años. Ese es el texto que vamos a analizar en esta noche. La pregunta es, ¿qué tiene que ver esto con las leyes de Noah? Conocen la historia, ¿no? Jacob llega a lo de Labán le ofrece, ok, te voy a dar un puesto de trabajo, Jacob se enamora de Rachel, ¿sí? Y el trato era que iba a trabajar 7 años en la casa de Labán para que le pueda dar a Rachel como esposa. Trabaja los 7 años, pero aparentemente vemos que hay algo raro acá. Dice Labán, no, acá no esto no es así. No entregamos a la menor antes que a la mayor. ¿Qué tiene de leyes noágidas en este caso? Ustedes vayan pensando la respuesta y la pueden escribir en el chat. Voy a dejar de presentar aquí la pantalla para que sigamos viendo. Vayan analizando el texto y vayan escribiendo en el chat cuáles podrían de las 7 leyes universales corresponder a este texto. Para ello, voy a leer. Obviamente yo, como siempre digo, no quiero que me crean a mí. La cuestión es, como siempre le digo a todos, a mí no me interesa que me crean. Yo quiero que ustedes busquen, investiguen, razonen, piensen y ustedes mismos llegan a la conclusión. Para eso, vayan a la página 206 del libro, vuelvo a repetir, del Chumash. Y lo que voy a leer es esto a continuación. ¿Me siguen hasta acá? Vamos a ver qué es lo que comentan ciertos sabios con respecto a este texto. Tiene este texto algunas citas bastante importantes y ahí yo quiero hacer un juego, por así decirles, que es para decirles qué es lo que ustedes piensan al respecto. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Miren el primer comentario que es de Hiskuni. Dice así.
comentarista del texto de este texto que acabamos de leer. Dice, si los patriarcas cumplieron toda la Torá antes de ser entregada, ¿cómo pudo Jacob casarse con dos hermanas? Ustedes conocen seguramente ese folclore o ese texto o a ese dicho que dice, los patriarcas cumplieron con toda la Torá. Sí, toda la Torá. Inclusive habrán guardado Shabbat, habrán hacía esto, todos los 613 preceptos lo hacían los patriarcas. Bueno, ustedes lo habrán escuchado porque ustedes son muy estudiosos, me imagino, así que habrán escuchado eso. Vamos a ver lo que dice este comentarista. Dice así, nuestros sabios dijeron que la persona que se convierte al judaísmo es como un bebé recién nacido. Por eso, como Jacob convirtió a Rachel y a Lea antes de casarse con ellas, eran recién nacidas y por lo tanto ya no se consideraban hermanas según la ley judía. ¿Estamos? ¿Ese texto les convence a ustedes? ¿Ese comentario les favorece a ustedes? ¿Les explica todo lo que acabamos de decir? ¿Qué es lo que está posicionándose acá en los sabios de la Torá? Un comentarista dice, mira, para evitar transgredir esta prohibición de que Jacob se case con las dos hermanas, primero dice que las convierte. Primero convierte a Lea y después convierte a Rachel. Y como hay en el judaísmo que cuando uno termina el proceso de la conversión, se dice que es como el comienza de cero, ¿sí? Entonces no hay ningún problema. Jacob convirtió a los dos al judaísmo y problema resuelto. Hermanas no son. Como que no son. ¿Cuál es el problema? O ustedes díganme cuál es el problema. ¿Hay algún problema, algún detalle que ustedes pueden ver con respecto a este comentario? ¿O ustedes ven todo claro? Yo veo un problema. Si yo voy a analizar el texto en el primer nivel de la Torá, que es el texto del plano literal, ¿ustedes ven alguna insinuación de que Jacob se haya tomado el trabajo de convertir a Rachel y a Lea? ¿Y cómo es posible si hablamos de que antes de la entrega de la Torá están las 7 leyes de Noah? Entonces, ¿en qué parte entra el judaísmo acá? O sea, ese es un problema, ¿no? Número uno. Si ustedes tienen alguna otra posición, lo pueden escribir acá en el chat y seguimos viendo lo que ustedes comentan. Sigue diciendo otro comentarista más clásico que es Ramban, con N, Nachmanides. Dice así. Los patriarcas solo cumplieron toda la Torá mientras estaban en la tierra de Israel. Jacob en este momento estaba fuera de Israel porque podía casarse con dos hermanas. Nachmanides dice, estando dentro de la tierra de Israel, cumplís con toda la Torá. Si te vas, no puedes cumplir con todo. Y el último que es Parashat Berahim, dice así, Jacob sabía por profecía que él fundaría 12 tribus. Por eso sabía que debía casarse con ambas, con Rachel y con Lea. 3 comentarios muy interesantes, muy buenos, muy profundos. ¿Cuál es el tema que quiero hablar un poquito esta noche? Es el siguiente. ¿Cuál es el primer error que nosotros cometemos a poder, normalmente, obviamente, sin estar guiado por un rabino, o la primera vez que nosotros hemos tomado un libro de Torá y hemos leído contenidos o textos como los siguientes? Ese es el problema. Número uno es que nosotros no aprendemos a razonar o a argumentar. ¿A qué me refiero con esto? Hay un error muy común de todas las personas, de que cuando leen un comentario, se lo toman exactamente literal. Y decir, no hay otra posible explicación que lo que no sea esta. Por lo tanto, si lo dijo un jajam, si lo dijo un rab, si lo dijo un maestro muy grande, yo no tengo la mínima autoridad de poder estar de acuerdo o no. Es un error muy común que pasa. Muy común que pasa. El error muy común es no poder o no querer usar la lógica para poder argumentar o decir, yo veo aquí algo raro en el texto. Estoy algo que está fuera de foco. Y normalmente tiendo a aceptarlo todo como una verdad. Quizás el miedo o el problema que tenemos la mayoría de nosotros es, yo, obviamente, ante un gran jajam, ante un gran rabino,
yo no puedo aumentar y yo estoy 100% de acuerdo, pero hay casos en los que uno, como que hay diversos comentaristas en la Torá y hay que buscar el comentarista, digamos, que se acomode o se amolde más al texto. Uno de los rabinos que yo considero más importantes en la cuestión del Pshat, en lo literal de la Torá, obviamente es los comentaristas de Abarbanel, que se también seguían de más honorable, el rabino Nathan Menashe, siempre te explican la Torá de manera literal. O sea, en esta noche quiero que enfoquemos esa parte. Aquí, en esta noche, vamos a tratar de razonar y argumentar que hay una cierta discordancia en lo que estamos diciendo. ¿Cuál es el problema? Y lo que yo estoy diciendo no van a ser palabras mías, obviamente lo voy a demostrar con un comentario de Rashi. Rashi es el comentarista más clásico de toda la Torá, que está hecho para explicar a los niños. Rashi normalmente cuando comenta la Torá lo hace para explicarle a un niño que recién está aprendiendo. Así que, obviamente, lo que vamos a tratar de demostrar hoy es que puede haber una multiplicidad de opiniones, pero no todas son las que más se adecúan, digamos, al texto. En resumiendo, hasta acá, ¿qué tenemos? Tenemos tres posiciones muy buenas que argumentan que Jacob convirtió primero a las dos hermanas, tanto a Rachel y como a Lea, al judaísmo, y de esa manera Jacob se pudo casar con ella. ¿Cuál es el problema? Lógico. Que hasta acá la entrega de la Torá todavía no ha pasado. La entrega de la Torá va a pasar mucho después, con Moshe, con el pueblo de Israel. Y hasta acá, ¿con qué entonces se manejaban todos los patriarcas y todas las naciones del mundo? Con las leyes noágicas. No hablamos en ninguna insinuación del tema de conversión al judaísmo, ¿sí o no? Vean lo que va a comentar Rashi a continuación y aquí comienza un poquito la clase de esta noche. Bueno, antes de eso, vamos a ver. ¿Ya tienen en mente cuál de las 7 leyes de Noah se aplican al texto que hemos hablado en esta noche? No sé si lo pusieron por acá. Aquí pusieron, no es que después se prohibió, después que sean hermanos. Ok. Ajá, ok. Bien. Me imagino que todos saben cuáles son las 7 leyes de Noah. ¿Cuál es la transgresión acá? Y observen el comentario de Rashi que es impresionante. Dice así. Dice así. Rashi no explicó por qué Jacob se casó con dos hermanas, porque consideró que la explicación resultaba obvia para las propias palabras de las Escrituras. Dice así. Después de haber sido engañado para casarse con Lea, Jacob desafió a Labán. ¿Cuál es la respuesta de Jacob? Me has engañado. Me dijiste que me ibas a dar a Rachel y me terminas diciendo de que me vas a dar a Lea primero. Ese no fue el acuerdo. La pregunta es, y observen acá cuál es el tema de la cuestión. O sea, Jacob acusó a Labán de fraude. Yo pregunto. ¿Y qué tiene? En las leyes de Noah vemos algo de que pasa por alguna transgresión en caso de engaño o de fraude. Explícitamente no la vemos. Ustedes revisen las 7 y me dicen en qué parte de las 7 leyes de Noah, que nosotros normalmente conocemos, habla de algo de engaño o de fraude. Ninguna parte. Sigue diciendo Rashi, y aquí vemos en el plano literal que la ley noágida impedía que una persona engañara a la otra. De lo contrario, las palabras de Jacob no habrían tenido fundamento alguno. O sea, ¿cuál es el tema? Si no es una prohibición, bueno, te voy a engañar, voy a decir algo con mi boca y después te lo voy a cambiar como si me da la gana. Si eso no era una transgresión de las leyes de Noah, entonces, ¿por qué de alguna manera cuando Jacob le reclama eso a Labán, es como que Labán dice, y la verdad que tienes razón, como diciendo, he pasado por una falta. ¿Cuál falta? Si no estaba en ningún lado de las leyes de Noah. En consecuencia, Labán no podía hacer sencillamente caso omiso al comentario de Jacob, pues estaría admitiendo su responsabilidad del comportamiento fraudulento. Más bien se vio obligado a oponer una defensa legal
en nuestro lugar, observen la respuesta, presten atención a la respuesta de Labán, que es fascinante. En nuestro lugar no hacemos semejante cosa. Entregar a la menor antes que a la primogénita. Es decir, que su conducta no fue fraudulenta porque el pedido de Jacob de casarse con Rachel era una violación de la costumbre local. Y bueno, y sigue diciendo, por lo tanto, aquí un poquito más. Y aquí está lo interesante de la cuestión que creo que presten atención. Termina diciendo Rashi un poquito más, avanzando, no vamos a leer todo. Es impresionante. Hay un detalle más que precisa explicación. Si bien las escrituras indican que está prohibido engañar o defraudar a otra persona, dentro del pueblo judío es obvio que se encuentra ahí más adelante, si ustedes leen toda la Torá, hay texto. Dicha prohibición no se menciona explícitamente en el código noédico, en el código noágido. Entonces, ¿en función de qué está prohibido esto? Una primera ley adicional que nosotros vemos aparentemente, que no la vimos en ningún texto, pero acá lo estamos viendo de manera explícita. Cabe suponer que además del código noágido, de las 7 mitzvot básicas, de los 7 mandamientos básicos, las naciones no judías habían agregado prohibiciones adicionales que estaban aceptadas universalmente y por lo tanto tenían fuerza de ley. Ya, si ustedes ahora empiezan a mirar todo el texto de Bereshit con ojos, me gusta decir ojos noédicos, desde el punto de vista de, ok, yo ya entiendo cuáles son los 7 preceptos de Noah, pero hay otros preceptos también adicionales que las naciones fueron agregando a sus ciudades y a sus costumbres, y también, de alguna manera, estaban prohibidas no solamente las 7 básicas que dio Hashem, sino las adicionales que ellos mismos hacían. Es un dato curioso e interesante. Sigue diciendo Rashi, las naciones se habían restringido, de relaciones ilícitas a causa del diluvio. ¿Recuerdan el relato del Mabul, del diluvio? Todos conocemos la historia y Rashi dice, a consecuencia de eso, las naciones como que trataron de cuidarse aún más. Es decir, restringieron de relaciones ilícitas adicionales, además de las que ya estaban prohibidas por la ley noágida. Página 208 del libro, lo pueden buscar exactamente textualmente lo que yo estoy leyendo. Wow. Entonces, hasta acá hemos visto una ley adicional a las normalmente conocidas las 7 leyes de Noah, que habla de la parte de lo social o de la interacción con los demás. Y habla del tema de la verdad, ser claro, no engañar, el fraude y demás. ¿Dónde podemos encontrar otra evidencia de que personas no judías, patriarcas, sin hablar del tema de judaísmo, no ágidas, practicantes, tenían otras leyes adicionales? Vamos un poquito atrás, si quiere vamos un poquito atrás. Tenemos otro pasuk más, que es el relato justamente del que estamos hablando, antes de esto que pasó, con Jacob y con Esaú. Todos conocemos la historia. Normalmente a Esaú, y ahí yo también, bueno, si quieren lo podemos demostrar en otra clase, lo podemos practicar y demás. A Esaú siempre se lo ve como un hombre malvado. Sí, que Esaú era el malvado, y menos mal que Jacob se avivó, o se despertó, o hizo una especie de jugada para evitar de que se robara la bendición, o Isaac tomara una mala decisión y demás. Pero miren el comportamiento de Esaú. Dice así. Este comentario también lo puedo recalcar, lo puedo fundamentar. Rav Natan Menashe, Mahonorá, pueden buscar varias fuentes, comentario de Abarbanel. Hay diversas ocasiones en lo que estoy diciendo, así que no son palabras mías. Dice así. Cuando ustedes saben que Isaac estaba un poquito ya anciano y su vista se había debilitado. Dice así. Isaac llama a Esaú, estoy en Génesis 27, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío.
Aquí estoy, contestó. He aquí que he envejecido, no sé cuándo moriré. Así que afila tus herramientas, toma tu espada y tu arco y sal al campo a cazar para mí. Haz para mí sabrosos alimentos que amo y tráemelos para comer. Por hacer esto, mi alma te bendecirá antes de que yo muera. Salteando un poquito lo que pasa con Rivka, dice, Esab, ¿qué es lo que hace? Escucha la voz de su padre. E inmediatamente fue al campo a cazar. Y encima todos vemos la historia de cómo Esab lo hace de una manera presurosa, de una manera rápida, de una manera honrada. ¿Qué es lo que vemos acá? Esab está honrando a su padre. ¿En qué parte de la Torá, en qué parte de las leyes noágidas se habla acerca de la honra al padre y a la madre? En ninguno de los 7 preceptos. Pero Esab, estamos viendo acá, que honraba a su papá. Esab honraba a su papá. Otro precepto adicional más, que no aparecen de manera explícita en los 7, pero las naciones, de alguna manera, para poder tener un código ético y moral, las platicaba. ¿Dónde me puedo fundamentar yo? Ay, pero ¿por qué me estás inventando? ¿De dónde sales con que Esab honraba a su papá y por qué está hablando bien de Esab? Vamos a demostrarlo. Yo no voy a decir nada por mi cuenta. Todo está textualmente. Vamos al texto. Dice así. Sigue diciendo lo que estábamos leyendo de Rashi. Similarmente, encontramos que en la Torá relatan la muerte de Terach, el papá de Abraham, menciona la cuestión de esto, antes de la partida de Abraham. Si ustedes saben, la última sección de la Torá, antes de comenzar la parashá Lech Lejá, vete para ti, hay una porción que describe de algo que pasó con la genealogía de Abraham. Finaliza esa parashá anterior diciendo Terach murió a cierta edad. Y a continuación, la parashá siguiente habla acerca de la partida de Abraham. Con respecto a esto comenta Rashi, ¿por qué entonces se hace esto la Torá, digamos? ¿Por qué primero menciona la muerte de su papá? Y después en la parashá siguiente ustedes van a ver de que habla de que, sí, y Dios le dijo a Abraham, vete para ti, de tu tierra, de tu parentela, a una tierra que yo te mostraré. ¿Por qué hace, digamos, ese corte en el medio? Dice así. Para que el asunto no se hiciera público y todos dijeran, Abraham no honró a su papá, pues lo abandonó en su vejez y se fue. Esto está en el comentario de Rashi con respecto a lo que venimos hablando. Aquí vemos que si bien honrar a los padres no es parte del código noágida, eran no obstante universalmente aceptados por los no judíos como una necesidad. Del mismo modo, también en nuestro caso, podemos suponer que el principio de no engañar o defraudar a otro había sido aceptado universalmente por las naciones. Y por lo tanto, Jacob estaba restringido por esto. Entonces, hasta acá vemos algo muy interesante. Vamos a dar un paso más. Hay varios. Quise traer 3. Trajimos el de Esab y de Jacob. Trajimos acá la cuestión que pasó con Jacob con Rachel y Lea. Y más adelante tenemos un caso también particular que pasa con los hijos de Jacob. ¿Sí? Ustedes conocen, después del tema de esta que sucede con Diná, con la violación que realiza Shem con Diná, después sus hermanos se enfurecen y van y atacan y destruyen a Shem. Todos conocemos ese relato antes de pasar el tema de Yosef. ¿Sí? Termina diciendo Rambam Maimónides lo siguiente. Recuerden, Shimon y Leví son como las personas más duras o las más firmes para poder llevar a cabo toda esta cuestión de matar a toda una nación. Y Maimónides, Rambam, dice lo siguiente. Una de las 7 leyes noágidas, obligatorias para todos los no judíos,
es establecer un tribunal de justicia. Como la gente de Shem no juzgó a Shem por su crimen contra Dinah, todo el pueblo era pasible colectivamente de la pena de muerte por no hacer justicia. Bien, entonces, hay mucho más. Les voy a sugerir de que sigan leyendo. Está muy bello, muy enriquecedor. Hay muchas cuestiones con respecto a que las leyes noágidas, hay leyes noágidas adicionales. Honrar al padre y a la madre, está el tema del engaño como vimos, más adelante también hablar del tema de los sacrificios, que eso lo voy a dejar si quieren como una tarea, ustedes lo pueden ver. No sé si está Solia en la sala, pero justamente hablando con Solia el jueves, mediante un debate que se armó del tema de cómo surge toda esta cuestión de las leyes noágidas, de lo que hacían los otros pueblos. Y de alguna manera eso se adapta de alguna manera para tener un código ético y normativo para todas las civilizaciones. Hay una cuestión más que esto no voy a entrar, pero lo dejo digamos como un tip. El tema de los sacrificios. Esto ya se encuentra en el libro de Vayikra, de Levítico, más adelante. Ya el pueblo de Israel constituido como nación, surge una cuestión del tema de los sacrificios. ¿Qué pasa con el tema de los sacrificios? Y ahí entra otro tema de una charla. Los sacrificios es algo ideal, es algo que Hashem no ordenó, que es algo que Hashem permite para siempre. ¿Cómo es la cuestión de los sacrificios? Y con el comentario de Rambam, quiero finalizar acá con los textos. Dice que en la época en que fue entregada la Torá, el pueblo judío moraba entre naciones no judías que adoraban bovinos y ovinos. O sea que aparte de que había personas o pueblos no judíos que trataban y buscaban de alguna manera hacer lo posible, establecer sus propias leyes, como normalmente hacen en un país, en su constitución nacional, con sus régimen, con sus normas, obviamente que vayan de acuerdo con lo que Hashem ordenó en un principio. Había otras naciones que eran no judías y hacían todo lo contrario. Por eso dice, Dios ordenó al pueblo judío que faenara dichos animales, que son las deidades de sus vecinos no judíos, para librarlo de la influencia idolátrica de las naciones. Que de alguna manera, no voy a entrar en el tema de sacrificios, pero si vemos de manera general, vemos que es una adaptación o algo que ya venía practicando generaciones o civilizaciones no judías. Quizás de una manera incorrecta, porque ellos pensaban de que ellos estaban de su verdad, y esta era la manera de poder hacerlo, y acá al pueblo de Israel le dice, eso no. Me gustaría terminar con esto, ya para ir finalizando, era, digamos, una pequeña reseña, un pequeño resumen de toda la colección que podemos encontrar en la Torá, de que existen leyes adicionales para los Benei Noach. Según el texto de la Torá lo vimos, propias civilizaciones establecieron sus propias leyes basadas en los 7 leyes universales que Hashem dio a Adán principalmente y después cuando estableció el pacto con Noah. ¿Qué tiene que ver entonces con la encuesta que acabamos de hacer? Y con esto quiero cerrar. La encuesta que acabamos de realizar tenía diversas preguntas. Ya respondimos la primera. Vimos que normalmente dentro de las 7 leyes de noágidas vimos de que no había algo explícito o implícito de que me diga de que aquí pasó estas 7. No, hablaba de otras adicionales. Esta. Veamos. ¿Guardas el Shabbat o guardas el séptimo día? Hay personas, un 64% me dijo que no y un 35% me dijo que sí. ¿Cuál es el tema de la cuestión? Hoy en día, cuando nosotros entramos al mundo monoteísta o empezamos a conocer el verdadero monoteísta, el monoteísmo de la Torá, y empezamos a estudiar las leyes de Noah, nosotros generalmente venimos de una raíz que básicamente adoptamos, por así decirlo, costumbres que son del pueblo judío. Aquí vemos que este pueblo en ningún momento me habló de Shabbat, en ningún momento me habló de ciertas plegarias, aunque sí lo podemos demostrar que sí había plegarias, y demás costumbres que eran específicamente para el pueblo judío. Pero hoy en día hay un texto de Maimónides, de Rambam, en Ilhot Melahim, en el libro de los Reyes,
está en la Torah oral, que dice que un Benei Noach obviamente no está obligado a cumplir cualquiera de los 613 preceptos, pero si lo hace, puede alcanzar algo adicional, una recompensa adicional. Ese texto que está en Ilhot Melachim, en el libro de los reyes de Maimónides, no tomamos quizás mucho, yo también lo leí, ustedes pueden buscarlos, yo les aliento a que ustedes vayan, lo busquen, lo citen, y lo vean con sus propios ojos. Y hemos adoptado quizás costumbres que no estarían tan mal hoy en día porque tenemos supervisión de rabinos. Hay rabinos que te pueden guiar de una manera de decir sí, lo hagas, otros te dicen no lo hagas. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el tema de todo? Fíjense en la pregunta. Dice, ¿guardas el Shabbat o el séptimo día? Hay personas que respondieron que no y hay personas que dijeron que sí. Yo si digo el tema de guardar el Shabbat, ¿cómo lo entiende un judío o cómo lo entiende un rabino? ¿Cómo lo entiende mi maestro? Si yo voy y le pregunto a mi Rab, ¿yo puedo guardar Shabbat como no judío? Obviamente la respuesta va a ser que no. ¿Y por qué uno dice, no, mi Rab dijo que yo no tengo que guardar Shabbat. Mi Rab dijo que yo no tengo que guardar Shabbat, entonces yo no lo hago. Pero, ¿ustedes se preguntaron por qué ellos responden que no? Esa es la pregunta. ¿Ustedes saben lo delicado que es al decir yo guardo Shabbat? Cuando nosotros entramos al concepto específico y claro, sabrán de que hay 39 prohibiciones, según la Torah oral, que están exactamente prohibidas en Shabbat, o en el séptimo día, como no en Shabbat, dentro del pueblo judío. Y, obviamente, yo estar aquí con la computadora, o estoy con la electricidad, estoy transgrediendo una de esas 39 prohibiciones que existen y son estrictamente para el pueblo judío. O sea, ellos lo entienden de esa manera. ¿Sí? O sea, cuando yo digo, yo guardo el Shabbat, tengo que entender qué significa guardar el Shabbat. Ahora, ¿qué es lo que generalmente hacen algunos no ágidos? Inclusive nosotros hacemos. Hacemos rezos que obviamente son salmos, algunas quizás son para recordar lo que está escrito en Bereshit, y hay otros que otras costumbres lo hacen de una manera más bonita. Pero, ojo, eso no es guardar el Shabbat. Otra cosa es recordar, que ese es otro tema. Otra cuestión. ¿Come cerdo? Vamos a lo mismo análisis con esto. ¿Come cerdo? O sea, muchos noáquidas entran y dicen, yo sí como cerdo, otros dicen no. El argumento clásico, ¿cuál es? Y el 90% va a responder, o uno es que la Torah está dicho que está prohibido comer el cerdo, que eso es para el pueblo de Israel, o los demás dicen, es un problema de salud mío. Entonces yo por eso no puedo comer cerdo. Y la otra pregunta es, ¿te cubres con una kipá o te cubres con el velo y demás? Obviamente va a haber personas que responden que sí y otras personas van a responder que no. Y lo último, que es lo más importante, ¿sabes lo que es servir a Dios? Y obviamente todos me respondieron que sí. O sea, ¿cuál es la cuestión? El tema es, no es si yo hago algo o no lo hago algo, es que yo soy más o yo soy menos que otro. Benay Noah somos en diversidad. No vamos a ser exactamente iguales, pero sí somos equivalentes. Somos toda una sociedad, somos todos habitantes de un mismo planeta. Vamos a tener diversidad de opiniones y vamos a tener diversidad de costumbres, diversidad de maneras de pensar, pero lo importante es que todos nos podemos unir para una misma causa. Bueno, esto voy a dejar de compartir. Por ejemplo, si todos nos uniéramos, todos los noágidas, para decir, todos los noágidas de que estamos reunidos, por ejemplo, en el país de Argentina, a poder hacer algo colectivo, para poder hacer un bien en este mundo, que es lo que se nos mandó en un principio en la Torá, de poder ser jardinero y guardián en la creación de Dios, eso es ser un noágida como pueblo también. O sea, el tema o cuestión de, digo, yo guardo Shabbat, o yo hago mis plegarias, o yo me puedo poner una kipá, o no me puedo poner una kipá, eso no me hace ni más ni menos que cualquiera. Obviamente cada uno va a tener su posición, su postura, y se tiene que respetar. Por eso va a haber diversidades de opiniones. Pero si todos nos unimos para una sola causa, que es para beneficencia y para placer de toda la humanidad, eso es lo que nos hace
verdaderos noágidos. Espero que se haya entendido todo el mensaje, que con esto quiero finalizar. Si hay algún error, obviamente me pueden corregir. Si los rabinos que van a ver también me van a corregir, o si lo ve el rabino Shalem también dice que estoy diciendo puras estupideces, pero bueno, me va a regañar también. Así que con todo amor y con todo respeto, espero que se haya entendido este lindo mensaje. Ha sido un placer estudiar con todos ustedes y muchísimas gracias, Rodrigo, también por la invitación. No sé si tienen preguntas, adelante. Mías, buenísimo, interesante. Bueno, voy a aconsejar que lo compren el Humash, no sé si se alcanza a ver. De aquí tomó muchas fuentes de mías. Si lo pueden comprar, sería bueno. Es interesante, hay muchos comentarios. Y bueno, muy bueno el tema. Yo, preguntas, me voy a abstener. Pero no sé si hay en el grupo, alguien quiere hacer una pregunta con respecto al tema, alguna duda. Hable ahora o calle para siempre. Creo que vamos a ver en el chat si hay alguna pregunta. Nemías, hay una pregunta. Para Nemías. Fidel. Vamos con Fidel. Después seguimos con Andrea. Estimado Nemías, ¿cómo estás? Te hablo de aquí de Caracas, Venezuela. Buenas noches, estimado, ¿cómo estás? Más que todo es un comentario que voy a hacer. Un comentario más que todo, no pregunta. Eso de honrar a los padres, yo creo que eso viene intrínseco en uno, más que un mandamiento. Viene en la esencia de uno, ya como única manera de instinto. Más que un mandamiento, lo veo así. No sé qué piensas tú. Seguro. La honra a los padres es algo que generalmente ya viene uno con ese amor que le brinda, digamos, su papá y su mamá. Es decir, más allá de cómo sea tu papá y tu mamá en toda tu vida, el tema es que si vos estás acá, ya le debes todo en el mundo porque ellos te dieron la vida. O sea, más regalo que ese que te dieron, le debes todo. Más allá que decir, uy, mi papá es así, o mi mamá es así, o quizás, uy, es así. Te aseguro que en solo el hecho de nacer y de haber llegado hasta este momento, poder conectarte y poder estar dando una charla de Torah, la verdad que ya con eso le debes todo en la vida. Entonces, eso es el amor que uno tiene que tener siempre presente y obviamente tratar de atender a todas las necesidades que ellos quieren o que ellos necesitan. Nemías, yo te quería hacer una pregunta. Sí, Andrea. Lo que vos dijiste hoy sobre el engaño y todo eso también podría ser derivado de cortes de justicia, o sea, si ya en ese lugar, en ese pueblo, había ciertas leyes o normas y se tenían que seguir, ¿no derivaría también de eso? Seguro, se podría derivar también de las leyes de justicia. Aunque normalmente si uno se pone a analizar, habla del tema que tiene que ver con lo político, con el tema de establecer tribunales, de jueces, de policías, de la manera de armar un sistema judicial y un poder ejecutivo legislativo también para poder dar todas las leyes, todas esas cuestiones con las leyes de justicia también. Seguramente también entraría, digamos, dentro de manera implícita, en adición a ese precepto. Seguramente, como también te digo, uno ve las 7 leyes de Noah como que son, bueno, esto es muy fácil de cumplir. Y la verdad que no. Este es el título. Y ahí después tenés todo el contenido. Así que seguramente se puede derivar de eso. Jairo, puedes abrir el micrófono, preguntar. Ok, muchísimas gracias. Que tengo las manos un poco ocupadas, por favor, silencio. No, pues era precisamente lo que acabo de decir anteriormente, Andrea, que pues si se podría tomar también en cuenta antes que una ley adicional, el tema de no mentir, sería como derivado de la parte de instaurar cortes de justicia. Igual de todas maneras, pues desde mi punto de vista, pues Jacob, él hizo un contrato verbal con Labán y pues al ver que el contrato no se cumplió, por eso es el reclamo. Y creo que obviamente hasta allá debe abarcar hasta allá también abarca el tema
hasta allá también abarca el tema de instaurar cortes de justicia, de hacer respetar los contratos. En ese tiempo, pues, obviamente, los acuerdos eran verbales y que anteriormente, pues, la palabra era como si también se tomara en cuenta que estaba también escrito. Era eso. Y pues desde el resto bien, pues me parece que, pues, sí, diría yo, desde mi punto de vista, que también sería como más por la parte del derivado de las Cortes de Justicia, pues igual, pues, ahí sí, los comentarios de gigantes espirituales como la talla de Rashi, de Ramban, pues obviamente no hay nada que decir. Así es, totalmente, estimado Jairo. Sí, apelo también a las palabras que usted dice, y acá justamente lo tengo a mi abuelo también y a mi papá también enfrente, entonces lo que usted dice es correcto. Antes la palabra valía mucho. O sea, el tema de los contratos físicos, escritos, hoy en día, en la antigüedad no había, o sea, la palabra de uno valía mucho. Hoy en día todo está cambiado. Si no tenés el papel, entonces básicamente tu palabra no vale nada. Una Excelente. pregunta. Una pregunta. Sí, Quería preguntar sobre Labán, ¿no? Como Labán era... Raquel le robó ídolos a Labán. No sé si se acuerda esa parte. Así que, ¿Labán era idólatra o la comunidad por ahí era idólatra? Esa es una pregunta sobre ¿qué piensa usted de eso? La verdad de Labán no recuerdo bien el texto, pero sí apelo a lo que usted dice de, es cierto que en la Torá parece de que Rachel se escondió y robó los ídolos de su papá. Yo creo que tendría que ver casi lo mismo con lo que pasó con el papá de Abraham con Tera, que sí tenía un negocio de ídolos, o sea que de esa manera sí podría ser idólatra. Eso no significa que en un futuro, como por ejemplo Yitro, que también pudo hacer Teshuvá o pudo descubrir por sí mismo el verdadero monoteísmo de la Torah. Tendría que recordar un poco esa parte, pero sí creo que Labán, sí, en hasta ese episodio se consideraba como idólatra. Tengo otra pregunta, pero quizás sale de contexto. No sé si te la mando, pero no tienes que responder. Cuando cuando va a buscar Eliezer, creo, cuando va a buscar a la esposa de Isaac y le hace la pregunta sobre en el pozo, ¿no? De que le dé de tomar a él y a sus camellos, a él, y ella le da de tomar a él y a sus camellos. En el comentario de Rashi, ahí habla de que, ahí dice que ella tenía 3 años, creo, era, o sea, muy joven, y quería saber qué me comenta sobre eso. Sí, apelo a la respuesta que da el rabino Nathan Menashe, y usted también puede buscar en los comentarios de Abarbanel, que está en Tanaj, creo que se llama Tanaj a tu alcance, que en realidad se malinterpreta el comentario de Rashi diciendo de que tenía 3 años. Es algo que la mente obviamente es un desastre. Lo que hace referencia a ese comentario que es tomado de un midrash, no es literal, significa que tenía el aspecto o la inocencia de una niña de 3 años. Esa es la explicación que da el rabino Nathan Menashe o Arbarbanel. No significa exactamente de que tenía 3 años, porque yo leo eso también en un principio, es como que no me choca, no lo puedo aceptar. Entonces hay rabinos que comentan eso. No se refiere a la edad, sino a la apariencia o la inocencia de la joven. Exacto, porque Isaac tenía 37 años. Imagínate con 3, que se iba a casar con una nena de 3 años, no encajaría. Yo escuché también esa explicación de Ram Natan. Claro, esa digamos es la cuestión de lo que quería... sí, perdón, Rodri. No, sí. No, digamos, esa era la cuestión que quería mostrarles, digamos, uno de los errores comunes que cometemos. Que obviamente si no tenemos el maestro ahí o no preguntamos, lo tomamos como literal y dijo, bueno, no cuadra, ¿no? Ese es el tema. Que investiguemos y busquemos más. También se decía de que Isaac, o pareciera como que Isaac era muy jovencito, muy muchacho, y cuando sacamos el cálculo de los números nos da que tenía 37 años, era una persona grande, ya, adulta.
y es muy interesante, muy bueno. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta que quiera hacer. Jairo, ahí te dejaron el teléfono, Raquel te dejó el teléfono. Hemos acá hecho el contacto entre unos vecinos que se puedan contactar, no ágidas, en Canadá, así que bueno. Sí, muchísimas gracias. Ya en un momento revisó el teléfono, he estado escuchando atentamente la clase y me pareció muy buena, me pareció excelente. Entonces ya ahorita que es que tengo un poco las manos ocupadas, pero he estado atento a la clase, no he perdido el hilo, no perdí el hilo. Está bien, Jairo, gracias. Bueno, enemigas, excelente la clase. Gracias por tu tiempo. Saludo a tu papá, a tu abuelo ahí que están con vos. Que Hashem les bendiga en gran manera. Y bueno, gracias a todos los que participaron, a todos los que se hicieron un tiempo, un momento para conectarse en este día tan especial. Así que bueno, les bendigo, que el Eterno les pueda prosperar en gran manera. Y feliz séptimo día para cada uno de ustedes y bueno, que podamos seguir por esta buena ruta, por esta buena senda del monoteísmo y que podamos crecer juntos estudiando. Tengan buenas noches. También. Shalom, shalom. Sí. Gracias, feliz séptimo para todos. Feliz séptimo día, amigos. Gracias. Buenas noches, feliz séptimo día. Chao, chao. Gracias.